supera a Canelo como figura en los deportes de combate para el público mexicano? Repito la pregunta. ¿Brandon Moreno supera en este momento al Canelo Álvarez como figura para el público mexicano en deportes de combate? La pregunta me la hago, y gracias a todos ustedes por estar aquí, Eduardo Martel el Vikingo, analizándolo para todos ustedes y con todos ustedes, sin redundancia. La pregunta me la hago porque Brandon Moreno lo que ha conseguido en Brasil, de volver a ser el campeón indiscutible de las 125 libras del UFC, venciendo a su gran rival, a su némesis, al que era antes de que él se coronara campeón, el mejor en peso mosca del UFC, es un logro inmenso. Lo que ha logrado Brandon Moreno es un logro inmenso. Y Brandon Moreno desde hace rato es una gran figura para el público mexicano. Es una gran figura para el público latino. Es una gran figura para el público del UFC y las MMA, de las artes marciales mixtas. Yo veo similitudes por un lado y veo diferencias por otro. El lado de las similitudes es el ser campeón, el ser el mejor, el ser dueño de su división. Eso lo tiene Brandon Moreno desde hace un par de años y eso lo tiene Canelo desde hace muchos años. También veo diferencias. Canelo, siendo una figura tan mediática, no solo para el público mexicano en su país, no solo para el público mexicano en Estados Unidos, que es el número 1 del boxeo, sino para todo el mundo del boxeo, es una figura que tiene gente que lo defiende y tiene detractores. Tiene gente que lo sigue y gente que no lo quiere. Tiene gente que desea que gane y gente que no desea que gane, al contrario, que quiere que el Canelo pierda. Pero con Brandon Moreno no veo ese tipo de situación. Brandon Moreno es el tipo de campeón, el tipo de estrella que es querido por todos. No cae mal, no tiene actitudes que pueda molestar a la gente, arrogantes, por ejemplo. No hace lo que hizo su rival en el pesaje, cuando sacó una banana, empezó a empujar, dijo que iba a ganar, etcétera, que a mucha gente le molesta ese tipo de actitud previo y después de las peleas. Brandon Moreno es un tipo que se da a querer, es un peleador que se da a querer mucho, que se muestra humilde en público porque evidentemente lo es, y que logra que la gente conecte con él, que el público de las artes marciales mixtas conecte con él, que el público casual que ve de vez en cuando peleas de MMA lo quiera, que le caiga bien, que le guste. Y ahora, siendo el dueño de las 125 libras y Canelo saliendo no de su mejor año en el 2022, perdiendo con Bivol y ganándole de una manera gris a Triple G de 40 años en septiembre del año pasado, cuando pone las dos figuras, y evidentemente Canelo va a producir mucho más porque no hay nadie en UFC que produzca y que gane lo que hace Canelo. No hay nadie. Ni siquiera McGregor. McGregor puede producir, pero no gana los 50 millones en una pelea, los 45 que puede ganar Canelo. Por eso digo eso. Entonces tenemos estas dos figuras y Brandon le hace mucho bien al UFC. Le hace mucho bien a las artes marciales mixtas. Le hace mucho bien a los que creen y los que saben que tener una figura mexicana en deportes de combate es garantía de éxito. ¿Por qué? Porque los mexicanos son muy fieles con sus figuras, con sus atletas, con sus deportistas. Lo hemos visto en el boxeo, lo vemos con el tri de todos los mexicanos en el fútbol, que es una selección que no gana grandes torneos, que fuera de CONCACAF es difícil viendo al tri haciendo algo de gran nivel, y su público lo sigue. Su público va donde quiera que tenga que ir a apoyar a la selección de todos los mexicanos, a apoyar la selección de su país. Y eso tiene un valor inmenso también. Eso es importante tenerlo. Eso es importante entenderlo.
Entonces, cuando nos encontramos todo eso, es cuando yo coloco las dos figuras, me adelanto un poco a la discusión, lo pongo en la mesa con ustedes y quiero analizarlo aquí. ¿Cuán grande es Brandon Moreno en este momento? El UFC va a explotar su figura. El UFC ya sabe que Brandon Moreno claramente es el mejor en peso mosca en las 125 libras y la figura la va a explotar, la va a exponer, le va a dar movimiento porque eso va a tener un regreso inmenso para el UFC como organización. Ya sea en grandes peleas, ya sea en eventos llevando el UFC a algún que otro evento a México. Ya lo han hecho en el pasado. Lo hicieron con Caín en algún momento determinado, aunque terminó perdiendo su pelea con Verdún. Pero en este caso estamos hablando de Brandon Moreno, que es un mexicano que nació en México, tijuanense, que se maneja muy bien en los dos idiomas, evidentemente español lo trae de cuna, pero que en inglés hace entrevistas, no tiene ningún problema, entra en el mercado anglosajón y se maneja con total naturalidad. Ahí hay una joya, ahí hay un diamante. Y el UFC, como organización, sabe muy bien cómo explotar los diamantes, sabe muy bien cómo poner las mejores peleas posibles, que eso es lo que hace que las figuras exploten de manera exponencial, que las figuras logren alturas muy pocas veces pensadas en otros deportes y muy pocas veces pensadas en el boxeo, porque el boxeo nos está quedando a deber últimamente con el tema de las grandes peleas, las organizaciones, las promotoras que no se ponen de acuerdo, las broncas, etcétera, etcétera. Con Brandon Moreno y con el UFC no va a ocurrir eso. Ahora, ¿cómo el público lo va a recibir? Y repito, regreso a la pregunta inicial, al análisis que le puse a ustedes sobre la mesa. ¿Supera o puede superar Brandon Moreno al Canelo? Yo no estoy tan seguro y hay que esperar cómo se maneja el año. Recién estamos comenzando. Canelo no ha anunciado cuáles van a ser sus dos peleas en este 2023 y recién acaba de ganar Brandon Moreno. A lo mejor lo ponen en julio a pelear en la cartelera de la International Fight Week, que es cuando hacen un gran evento en Las Vegas. Estuvimos el año pasado con el Vikingo Ebro Podcast, con Jorgito Ebro de Cerebro en los Deportes, y ustedes vieron aquí qué gran evento hacen el UFC como organización. Puede que lo pongan ahí. En marzo regresa Jon Jones. No sabemos qué va a pasar con las grandes figuras, pero ante la ausencia de Conor McGregor, y no estoy comparando ni mucho menos a Brandon con McGregor, pero ante la ausencia de McGregor, que sigue sin regresar y no tenemos noticia a día de hoy de que vaya a regresar, hay mucha frescura con esta victoria, con este triunfo de Brandon Moreno, que le permite ahora al UFC ponerse a trabajar, y también a los que manejan, a los managers de Brandon Moreno. Tienen un diamante, tienen una joya, ahora tienen que ponerlo a brillar porque él se ha encargado en el octágono. ¿Cómo lo ven ustedes, señoras y señores? Si les gustó el video, por favor, como siempre les digo, denme un likecito, suscríbanse. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el Vikingo.